Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Kevin Mahatma Arteaga Parra, ¿Cuántos años tienes? 12. 12 años. Bueno, ¿cómo es la educación en donde vives? Pues en donde vivo, dependiendo en mi casa, mi educación es muy buena ya que mis papás son un gran ejemplo de vida para mí y en mi colegio es muy bueno ya que tiene muy alto el nivel de educación y hay asignaturas muy fuera de lo común en otros colegios. ¿Quién lo educa a usted, Kevin? A mí me educan mis papás y me educan los profesores. ¿Para qué lo educan? A mí me educan para tener una idea sobre qué quiero hacer a futuro y para ayudarme a crear mi propia empresa cuando sea mayor. ¿Quién cree que educa en la ciudad? En la ciudad yo creo que pues educan los padres de los estudiantes y los profesores. ¿Y en la zona rural? En la zona rural yo creo que aunque los padres casi nunca como que ayudan mucho a los niños porque los niños tienen que trabajar antes de ir a estudiar o después, pues los maestros son casi siempre el único apoyo que ellos tienen. ¿Quién educa en Bogotá? En Bogotá educan las autoridades, educan los docentes y pues los padres. ¿Y quién cree que educa en Colombia? No, pues en Colombia educan todo tipo de docentes, aunque algunos son mejores que otros. Esto educan los padres de los estudiantes y las autoridades que nos enseñan cómo debemos tener un buen comportamiento. ¿Listo? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pastor Parra, tengo 58 años de edad y soy abogado de profesión. Eh, Vamos a empezar la entrevista con esta pregunta. ¿Cómo era la educación en donde vivía o en donde vive? Bueno, yo entiendo la educación como el resultado de las enseñanzas que se reciben en la casa y en la escuela. Cuando nosotros llegamos a Bogotá, llegamos especialmente a la zona marginal de la ciudad, a lo que hoy se conoce como Ciudad Bolívar. En ese entonces, hace aproximadamente unos 52 años, yo recuerdo que las personas, a pesar de que tenían muy poca escolaridad, se veía que eran bastante educadas, en el sentido que al menos uno veía que tenían muy buenos principios, muy buenos valores, como eran la responsabilidad, la cordialidad, la solidaridad, la tolerancia, principios que hoy en día no se observan en ninguna de las partes, ni de Bogotá, ni de sus municipios aledaños, ni en ninguna de las ciudades importantes por las que he tenido la oportunidad de viajar. ¿Quién educaba? Empezando, vuelvo y digo, sí, la educación como yo la veo es el resultado de las enseñanzas que se reciben tanto en la casa como en la escuela. Anteriormente la educación o enseñanza se empezaba era por la casa, los padres empezaban a darle a sus hijos sus primeras bases, sus primeros conocimientos respecto de las diferentes áreas. Por lo menos los padres le enseñaban a uno en qué parte de la geografía estaba viviendo, le enseñaban a uno a conocer las primeras letras, los primeros números, y entonces cuando uno ingresaba a la escuela ya tenía ciertos conocimientos que le permitían a uno como perderle el miedo a los profesores. ¿Para qué se educaba? Cuando yo empecé a estudiar en esa época, los padres por lo general se preocupaban porque sus hijos aprendieran, que tuvieran algo de conocimiento para que no tuvieran que sufrir
como ellos sufrían. Como le dije, nosotros llegamos a la zona marginal y la situación económica pues era muy difícil y los padres de uno se preocupaban porque uno surgiera, ¿sí? Para que uno no tuviera que sufrir las penalidades que ellos tenían que sufrir para sacarlo adelante. ¿Quién cree que educa en la ciudad y quién en la zona rural? Bueno, vuelvo y repito, ¿sí? Yo insisto que ahora y antes la educación debería ser impartida desde la casa y en los colegios o escuelas. Sin embargo, hoy en día se nota bastante que en las casas ya no les enseñan a los hijos, es decir, no los educan, no les imparten ninguna enseñanza y les dejan esa parte tan fundamental únicamente a los profesores. Es decir, en las ciudades, tanto aquí como en cualquier otra ciudad, la educación se le está dejando únicamente a los profesores. ¿Qué piensa de la educación hoy en Colombia? Bueno, si vamos de la educación como resultado de las enseñanzas, vemos que la gente es muy mal educada, parecen que no hubieran ido a las escuelas, que en las casas no les hubieran enseñado. Se ve que es una enseñanza sin principios. Hoy en día, por donde uno anda, observa que especialmente los jóvenes y los niños son muy mal educados, no respetan,